noches. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por el tiempo que se están tomando para acompañarnos en esta jornada informativa. Yo soy Gustavo Hoyos, soy el responsable del negocio de comunicaciones industriales en Siemens para la región austral andina. Y para mí es un placer, como siempre, estar aquí en Perú, donde me han tratado muy bien en los últimos 6 años, donde he podido recolectar muchos éxitos junto con los compañeros que hoy me acompañan. El objetivo de la reunión de hoy es darles a conocer básicamente una corta idea de lo que es RuggedCom, ¿no? Muchos de ustedes quizá conocen a RuggedCom como la empresa canadiense que hacía los equipos de comunicación. Bueno, realmente RuggedCom ha tenido una serie de cambios en los últimos años. Hoy en día pertenecemos a esta gran prestigiosa compañía Siemens, donde hemos tenido la oportunidad de adaptarla a todo el portafolio que tiene este grupo. Conmigo me acompaña el ingeniero consultor de aplicaciones Víctor Magaña, con muchos años de experiencia en el sector de las comunicaciones, tanto industriales como corporativas, y que les va a hablar de lo realmente trascendental de esta sección, de esta sesión más bien, que es las comunicaciones industriales wireless o WiMAX en este caso, y por qué es importante tener un producto industrial adecuado para nuestras aplicaciones. Por ahora les voy a poner un poco en contexto sobre lo que es RuggedCom. Bueno, RuggedCom, como les comento, hoy en día es un producto marca Siemens y se focaliza básicamente en 4 aplicaciones o 4 verticales o segmentos de aplicaciones. El sector energético es nuestro sector principal. RuggedCom nació de un concepto, una idea que tenía un ingeniero que desarrollaba hardware para otra compañía muy grande, donde él veía que el futuro de la energía estaba en la interconexión y en los flujos de información que habían en la operación eléctrica. Hoy en día conocemos eso como Smart Grid, pero hace 10 años no existía absolutamente nada de eso, una idea solamente. De hecho, hace 10 años no se hablaba de 61850 ni de estas normas que hoy en día nos hacen pensar en la especificación de un producto. Entonces, hoy en día el sector energético es nuestro sector principal. Más del 50% de las empresas eléctricas del mundo usan equipos de comunicación robustos o grado de utility para sus implementaciones, y se estima que aproximadamente entre el 40 y el 35% de las subestaciones del mundo están todavía vírgenes o crudas en temas de integración de información. Entonces, ese como nuestro sector principal. El sector de transporte es otro sector que viene integrando cada vez tecnologías de información más exigentes. El sector industrial, pues el sector minero no deja de ser uno de los sectores más importantes de mi negocio en la región. Perú es un caso excepcional en la parte de minería, y el sector militar. ¿Okay? Esos son nuestras 4 verticales digamos, de aplicación. Muchas empresas y personas no saben, pero nosotros desarrollamos equipos de comunicación tan robustos que están totalmente aptos para ir bueno, infortunadamente a la guerra, ¿no? Al combate, y son implementados en barcos, en destructores, ¿no? Y lo que hace RuggedCom precisamente es esto: hacemos una solución basada en IP para redes de misión crítica en ambientes destructivos. Entonces, de ahí parte el concepto de Rugged Rated. Todos nuestros productos son Rugged Rated. ¿Pero qué es Rugged Rated? Rugged Rated no es ninguna norma ni ningún estándar internacional. Rugged Rated es lo que nosotros garantizamos o ponemos como nuestro sello de confiabilidad, y esto tiene varios puntos. El primero es que es un equipo confiable, o son tecnologías confiables para operar en ambientes electromagnéticos. Entonces ya empezamos a hablar de la famosa 61850 y su adendo 3, que es el que habla de cómo debe estar hecho físicamente el equipo para operar en un entorno de subestación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Luego hablamos también de sistemas electrónicos variables en velocidad, que también tiene una norma específica digamos, factible a interferencia electromagnética, entornos industriales y equipos para control de tráfico.
Por otro lado, otro tema importante del sello Rugged Rated es las temperaturas de operación. Estamos hablando de equipos que pueden trabajar a 85 grados de temperatura. América Latina es una región que tiene todos los recursos naturales para tener un crecimiento en el sector de generación hidroeléctrica. Entonces, y más por la zona tropical en donde estamos, digamos, este tipo de equipos son ideales para ese tipo de implementaciones, donde tenemos humedades al 95%, donde tenemos temperaturas a 85 grados, 70 grados, zonas costeras con sal, corrosión. Entonces es muy importante tener este tipo de tecnología siempre presente. Lo más importante es que son equipos que no tienen coolers, no tienen ventiladores y logran trabajar a estas temperaturas. Otro tema es la confiabilidad en cuanto al nivel de la fuente de voltaje. Estamos hablando de que uno de los requerimientos en la hora de diseñar un tablero o de diseñar un proyecto es la alimentación, ¿no? Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y necesito una fuente de voltaje o no necesito una fuente de voltaje? Cuando estamos pensando en redes confiables o redes industriales de alta confiabilidad, empezamos a tener en cuenta este tipo de cosas. Fuentes, por ejemplo, que tengan rangos de operación tan extensos como que una fuente de 24 voltios puede operar entre 9 y 36 voltios, por ejemplo, donde tenemos fuentes duales que van de 88 voltios en DC hasta 125 o 200 voltios en DC. Ese es el tipo de confiabilidad que brinda tener la posibilidad de seleccionar fuentes de rango extendido. Por otro lado, no son equipos hechos en carcasas plásticas, son equipos hechos en acero galvanizado, muy importante, porque justo esta semana que estamos acá viendo varios temas relacionados precisamente con áreas clasificadas, son clase 1 división 2, muy importante para aplicaciones de gas y sobre todo de petróleo. La clase 1 división 2 es fundamental a la hora de diseñar o seleccionar un equipo de comunicación que va a operar en ese entorno, entonces es muy importante. Ahora, ¿qué más confiabilidad que darle a un usuario una garantía de 5 años, ¿no? Habla muy bien de lo que puede llegar a dar el producto. Entonces, cuando hablamos del diseño de comunicación, nosotros nos movemos en el modelo de la OSI, ¿cierto? ¿Conocemos el modelo OSI? Que es el modelo de 7 capas de comunicación. ¿Sí? ¿Entendemos cuando hablamos de capa 2 y de capa 3? Perfecto. Nosotros somos... digamos así, el fabricante de equipos de comunicación con el portafolio más completo del mercado. Tanto así que tenemos una solución a nivel de capa 3 totalmente industrial, totalmente apta para trabajar en el peor ambiente. Y estamos hablando de un equipo que tiene funcionalidades tan avanzadas como un equipo de telecomunicaciones. O sea, aquí tenemos capacidad de enrutamiento, tenemos firewall embebido, una solución montada sobre Linux que permite tener ciberseguridad abajo de la red. Hoy en día hay un concepto muy de moda que se llama The Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, y digamos que probablemente hacia allá vaya también este mercado, ¿no? Y entre más conexiones haya en Internet, probablemente más seguridad necesitemos. Entonces esta solución ya está lista para darle ciberseguridad a mi red industrial, ¿ok? Son soluciones modulares. Yo puedo tener equipos totalmente extraíbles, intercambiables en caliente, soluciones para poder tener, por ejemplo, redundancia a nivel celular en conexiones remotas. Por ejemplo, ya no tenemos que hablar de poner 3 equipos y poner una tarjeta que me hable GPRS y luego, si tengo que usar GSM, poner otra tarjeta. No, aquí estamos hablando de tecnologías tan confiables y tan escalables que yo puedo tener una sola tarjeta que trabaje en las 4 bandas y me puedo hablar GSM, 3G en cualquier momento. Y ya no de un solo operador, sino tener 2 operadores de manera simultánea en el mismo equipo. Entonces ahí empiezan a involucrarse el concepto de alta confiabilidad y los famosos 5 9s de disponibilidad. Entonces esas son nuestras soluciones basadas en el sistema operativo ROX. ¿Qué significa ROX? Rugged Operating System on Linux. Son equipos de seguridad basados en Linux, ¿ok? Luego tenemos los equipos tradicionales de capa 2, pues tradicionales y no tan tradicionales. Aquí tenemos soluciones IP67, por ejemplo. O sea, podemos tener un equipo de nosotros expuesto totalmente a lluvia, agua, a partículas de polvo, sin ningún tipo de interferencia o de contaminación, ¿no? Conectores especiales, por supuesto, pero son productos a nivel de capa 2 que trabajan sobre otro sistema operativo que se llama ROS.
Ahorita muy rápidamente les voy a tocar de qué se trata. La solución inalámbrica, que es lo que nosotros les vamos a hablar hoy, es lo que nos estamos enfocando, son este tipo de tecnologías. Somos el primer producto broadband para la industria, para aplicaciones industriales. O sea, tenemos un equipo clase 1 división 2 IP67 capaz de transmitir anchos de banda de 20 megabits, por ejemplo. Entonces, es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, que es básicamente ¿cierto? De hecho, aquí está muy escrito, somos el primer producto broadband construido específicamente para la industria y para aplicaciones energéticas o aplicaciones eléctricas. Por ejemplo, hacer automatización de distribución, ¿no? Adicional a eso, pues estamos basados en estándares de Ethernet o de WiMAX, estamos en el WiMAX Forum. De hecho, tenemos una configuración que se llama modo standalone, que básicamente le permite a las estaciones base, bueno, ya Víctor Magaña, mi compañero de Brasil, les va a comentar un poco de eso, pero es un modo que permite cargar los perfiles de calidad de servicio sobre las estaciones base para poder tener movilidad sin necesidad de tener un elemento de capa 3 que me enrute entre las estaciones base o entre los nodos. Adicional a eso son equipos de baja potencia. Podemos pensar en una solución, por ejemplo, alimentada con paneles solares, alimentando las estaciones base, que son equipos que pueden consumir, por ejemplo, a nivel de la estación base 25 vatios o a nivel del suscriptor 8 vatios. Entonces, son soluciones que son aptas para las necesidades o para el escenario que se pueda presentar en un sitio remoto, ¿no? Bueno, toda una solución también a nivel de software, no vamos a entrar en mucho detalle, pero es básicamente gestión de red. O sea, podemos montar o sacar la información sobre SNMP de los equipos de comunicación, tanto cableados como inalámbricos, y plasmarlos en una pantalla. Y podemos incluso asignar tareas como el cambio de passwords, que es un tema curioso, porque uno habla siempre de seguridad y hablamos de un firewall y hablamos de un administrador, y yo llevo 7 o 6 años en este negocio de las comunicaciones, y en todos los países lo último que se miran son los passwords de acceso a los equipos de comunicación. Yo conozco ingenieros que tienen acceso a equipos de comunicación de empresas donde ya no trabajan. Entonces, este tipo de aplicaciones les permite, por ejemplo, asignar que periódicamente se haga un cambio simultáneo de password de seguridad sobre estos equipos, y un administrador de una licencia pueda tener esa base de datos, ¿ok? Soluciones, por ejemplo, de gateway. Podemos pensar en cargar poner los equipos de nosotros como si fuera un concentrador de protocolos, y por ejemplo, ¿por qué no pensar en un intercambiador de Modbus RTU a que me cambie, no sé, a un 61850, ¿no? Todo en un solo equipo. Este es el software del que les mencioné hace unos segundos, y bueno, estas son algunas características sobre el sistema operativo ROX. Es un software que se diseña para una tecnología que puede ser switch o puede ser router. Son los famosos switches de capa 3, switches de capa 3. Si nos vamos a las comunicaciones, antiguamente teníamos que un switch era el encargado de seguir ciertos protocolos a nivel de capa 2, como VLANs, como IGMP, Snooping, este tipo de cosas. Pero hoy en día la misma industria, y los routers hacían su capa 3, pocos puertos, segmentación física de red. Hoy en día la industria viene demandando cada vez más conexiones, y hay algo que en el concepto de Smart Grid se llama como el tsunami de información. Para estar listos a ese tsunami de información necesitamos equipos capaces de procesar muchos puertos, y por eso salen los famosos switches de capa 3. Equipos con capacidad, por ejemplo, de 96 puertos que puedan tener enrutamiento y puedan tener ciberseguridad. Entonces, eso es una característica que tenemos acá, que puede ser utilizado para switches o routers. Son tecnologías, o es un software para tecnologías modulares, para dar confiabilidad en campo, rápida respuesta. Son plataformas multiservicio, porque hoy ya no es suficiente hablar de cobre de fibra óptica. Hoy en día tenemos que hablar también de poder integrar ese equipo, mi comunicación serial. Entonces ya hacia donde va la tecnología es no a tener equipos seriales para mi Modbus o mi DNP. No, hoy en día necesitamos un equipo que me pueda integrar mi comunicación serial, que me pueda involucrar mis protocolos de capa 2, me haga mi ciberseguridad, y adicional a eso me segmente físicamente mi red. Entonces, por eso se llaman plataformas multiservicio. Otro tema importante es, por ejemplo, la capacidad que tiene de montar módulos celulares sobre la plataforma.
la capacidad que tiene montar túneles de VPN y sobre todo la fácil integración para los sistemas de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces la gente de telecomunicaciones que sabe manejar, por ejemplo, Command Line Interface, aquí también puede programar sobre Command Line Interface en esta tecnología, ¿ok? El sistema ROS, pues básicamente como lo comenté, son de protocolos de capa 2, básicamente VLANs, integración con los estándares de Ethernet, RSTP, podemos funcionar, interoperar con cualquier producto. Ahora, nuestro ERSTP es algo importante, porque esto es algo nuestro. ERSTP significa Enhanced Rapid Spanning Tree Protocol. Nosotros lo que hacemos es mejorar el RSTP convencional y logramos converger ese anillo en menos de 5 milisegundos o ingresando retardos de menos de 5 milisegundos por equipo en ese anillo. Eso es lo que logra hacer esta mejora que logramos hacer. ¿Ok? Esto es algo nuestro, es un desarrollo de RuggedCom. Entonces, ventajas que tiene una compañía que tenga una topología de anillo con equipos de nosotros, podría llegar a tener velocidades muy altas para su operación. Equipos para sincronismo de tiempo. Entonces ya estamos hablando de que los equipos de capa 2 logran conectarse a un GPS, a un satélite por un GPS interno que tienen, conectándole una antena. Y podemos utilizar el mismo equipo de capa 2 como un elemento para sincronizar mis equipos con altísima precisión. Hoy en día se habla de IEEE 1588 o el famoso PTP, ¿no? Que habla de precisiones de menos de 8 microsegundos. Entonces, las empresas, sobre todo las generadoras, empiezan a tener una necesidad sobre este escenario. Son equipos libres de errores o son tecnologías libres de errores. Más de 15 pruebas destructivas se le apliquen a estos equipos. Hay pruebas, por ejemplo, de pulso electromagnético, que pues hablando un poco de la aplicación militar, pues se imaginan un destructor en medio de una guerra y que se ha expuesto un pulso electromagnético, un barco en la mitad del océano sin comunicaciones, difícil. Entonces estos equipos pueden pasar ese tipo de pruebas de pulso electromagnético, de interrupciones de alto voltaje, en fin. Y bueno, esto es algo más como informativo. Nosotros también cambiamos de imagen. Por ahí muchos de ustedes algunas veces nos han visto instalados. Así lo hacíamos antes, pero hoy en día, por ser un producto Siemens, hemos empezado una campaña para mostrar que es el mismo producto, solamente que hoy en día tiene una imagen diferente, ¿no? Ya no es amarillo y negro, sino es una caja negra con el logo de Siemens, básicamente. Entonces, eso es básicamente de mi lado lo que les quería comentar muy rápidamente, porque los voy a dejar en manos de Víctor, que como les comenté, es nuestro consultor de aplicaciones, una persona muy técnica, y les va a hablar de la solución inalámbrica. ¿Ok? Muchas gracias por su tiempo. Ya los dejo acompañados con el señor Víctor Magaña.